Querido Dios, invitamos tu Espíritu Santo en nuestro medio, Señor, que puede ser nuestro maestro y educarnos en tu palabra, Señor. Que podemos escuchar palabras tuyas en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar algunas lecturas, algunos textos bíblicos. Y también quiero comparar un poquito de nuestra historia también referente a este tema. Pero dice la Biblia en Gálatas capítulo 3. Muy interesante y muy importante el libro de Gálatas para nosotros estudiar. Así que le voy a invitar a aquellos que tienen Biblias que busquen, porque de repente hay versículos que pueden seguir abundando allí que no los puse acá en la presentación. Dice, y le voy a pedir que me ayude un poco, porque si no se ven o tienen mucho calor, mucho frío. Pablo dice, ¿y a quién se está refiriendo Pablo aquí? Gálatas. Oh, Gálatas, ¿qué lo llamas ahora? ¿Y por qué lo llama eso? Algo estaba pasando, porque tú no dices tú no llamas personas esa palabra por cualquier razón. Y dice aquí, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, como que ya Jesús le fue presentado a todos ustedes. El Jesús de Calvario, el Jesús que murió por ustedes y por todos. Ese Jesús fue presentado a todos, pero los Gálatas son ¿qué otra vez? ¿Y por qué? Sigue diciendo, esto solo quiero saber de vosotros. Oh, aquí vas abundando porque usa esa palabra. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Y sigue preguntando, o por el oír con fe. Ahora, ¿qué tú crees que las Gálatas ahora se estaban reaccionando a qué clase de comportamiento? Porque lo que pasa es que Pablo iba de lugar en lugar. Pablo era un misionero, ¿verdad? Un evangelista. Y iba de país en país, en lugar a levantar iglesias. Eso se llama evangelista. Iba de lugar en lugar a levantar iglesias, pero detrás de él venían otros a hacer otra cosa. Esto pasa en muchas iglesias hoy en día. Mientras él establece una enseñanza, una doctrina y trae la verdad. Ya Pablo dijo lo que se le predicó, fue Cristo en la cruz. Ahora vienen otros detrás y dice, no puede ser salvos a menos que cumplen algunos requisitos o ceremonias. Por eso dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Ahora, hay una pregunta y una gran lucha dentro de la misma iglesia adventista en algún momento sobre de qué ley estamos hablando en Gálatas. Esto depende del versículo. Puede estar hablando la ley de Dios o la ley ceremonial. Hay muchas personas que ponen la ley de Dios y dice y ahora pueden usar excusa para descartar la ley de Dios cuando se está hablando en contra de ley ceremonial. Pero bueno, dice aquí, a ver hermanos, recibimos el Espíritu, ¿por qué? ¿Por las obras o por la fe? Bueno, y dice, ¿y? ¿Entonces no hay obras? Dice, tan necios sois. Wow, mira cómo los habla. Si yo les hablo así, yo creo que me vacía la iglesia, nunca vuelven otra vez. Por lo menos Pablo pudo hacerlo. Si él lo hace, olvídate, cerramos las puertas. Me paro aquí y decir, hermanos, tan necios son ustedes. No lo estoy diciendo, ¿verdad? Fue Pablo. Habiendo comenzado, ¿cómo comenzaron ellos? ¿Cuál fue el mensaje que trajo Pablo al principio?
la fe, la gracia, Jesús en la cruz, comenzando por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, por las obras. ¿No son salvos si no cumplen requisitos y ceremonias? ¿Qué piensan, mis hermanos? Porque lo que venían detrás de Pablo estaban imponiendo ceremonias y requisitos. Ahora, ¿cuál es a ver si alguien me puede ayudar y podemos terminar el sermón más pronto, ¿eh? ¿Cuál era la ceremonia que se le estaba imponiendo aquí a los hermanos de Gálatas? ¿Verdad? Ceremonia. Requisito, ceremonia. Ahora, ¿Dios sí había dicho en algún momento que se debía cumplir esta ceremonia? Ahora yo te voy a hacer preguntas. Pero el hecho de ser y cumplir la ceremonia te garantiza la salvación. ¿Verdad que no? Abraham, y mencionamos a Abraham mucho cuando hablamos de Gálatas. Abraham fue salvo por el requisito, la ceremonia, o por la fe. Ahora vamos a definir un poquito la diferencia entre ley ceremonial, primer pacto y segundo pacto. ¿Ok? Hay unos escritos acá, y tengo una colección que es comentarios sobre el libro de Gálatas, que son de Espíritu y Profecía, del pastor Wagner y el pastor Jones. Y hizo la traducción en español, porque ese libro parece en inglés. Le dice aquí, las circunstancias que motivaron la redacción de la epístola fueron de Gálatas, ¿verdad? Fueron que los Gálatas, habiendo aceptado que el evangelio, fueron ¿cómo? Por falsos maestros. ¿Qué pasó? Entraron falsos maestros, quienes presentaron ¿qué? Otro evangelio. Ahora, en base, ¿qué fue el otro evangelio? Según, ¿qué otras cosas estaban predicando ahora? Salvación por las obras. Oye, mira eso. Otro evangelio. Ya no es el mismo evangelio. Salvación por obras, dice, es decir, una contra-evangelio, ya que, pues, prácticamente, ya que no hay otro evangelio, ¿verdad? Solamente hay una verdadera. Pero traía maestros, falsos maestros, a traer otro mensaje completamente. Y después que habían recibido la verdad, ya estaban confundidos ahora. Y decían, no, es que es cierto lo que trajo los hermanitos. Usaron las escrituras, usaron su Biblia, y quedemos convencidos que si no hacemos estas obras que dice aquí la palabra de Dios, no somos salvos. Y viene Pablo de nuevo y le llama nombres que no lo puedo llamar a ninguno. Y dice, ¿cómo puede ser verdad que ustedes, después de tener el conocimiento de la verdad, ahora se creen que están salvos por ceremonias, requisitos y obras? Sigue diciendo, la forma en que se les presentó fue, de esta manera se le enseñó a los maestros, falsos maestros, sino ¿qué? ¿De la manera de quién? ¿Eso es ceremonial? ¿Por qué dicen? Sí, bueno, es verdad, pero ¿por qué dicen eso? A ver. La ley de Dios fue escrito ¿por quién? Por el dedo de Dios. ¿Y la ley ceremonial? ¿Quién lo escribió? Si no siguen esa ley ceremonial, no podéis ser ¿qué? Eso era lo que se estaba diciendo. Si no cumplen los requisitos ceremoniales, no son salvos. Por lo tanto,
interesante, estas personas ponían mucho énfasis en lo ceremonial. Venían, hacían formalismo, se arrodillaban, se paraban, decían las palabras perfectas, venían los días que tenían que venir, eran vegetarianos, pagaban diezmo, hacían todo, bueno, no literalmente, pero en estos días pasaban todas las ceremonias, pero no vivían la ley de Dios. Y el Creador no moraba dentro de ellos. Por eso no vivían la ley de Dios. Porque vamos a ver en el estudio de la palabra que por mis cuentas y por mis obras no cuentan. Y a veces se nos dice, no, es que tenemos que guardar, que tenemos que hacer, que... Equivocado. Porque no podemos hacer ninguna de esas. Dentro de nosotros no nace. Solamente es la manifestación y se reconoce cuando ahora el Creador more dentro de un ser creyente. Ahora se manifiesta públicamente o de manera abierta, donde el cielo puede ver que dentro de la persona mora Jesús. Y eso vamos a ver ese nuevo pacto. Otro por aquí, es su comentario de Espíritu y Profecía. Les copié en inglés porque era un poquito diferente en inglés. Hechos de los Apóstoles. Dice, engañados. ¿Por quiénes? ¿Por qué cosas? Sofismas de los maestros que pretendan, que presentan los errores bajo el disfraz de la verdad. ¿Cómo lo presentan? Como si fuera verdad, pero disfrazado. Y las personas se lo tragan, se lo comen, porque se le presenta disfrazado. Usa la palabra de Dios, usa el texto bíblico. Dice, mira, es que aquí dice, es que aquí dice, aquí dice. Y todo dice, bueno, amén. Él usó la Biblia, él usó el Espíritu de Profecía. Tiene que ser verdad. Pero, ¿cómo lo llama aquí? A ver, a ellos, a ver. Dice aquí. Y fueron, ¿cómo? Engañados. Se habían confundido y ¿qué? Wow. Enseñarles a distinguir lo falso de lo verdadero. Y eso es trabajo de la iglesia, déjeme decirle. ¿Por qué? Por eso hay organización. Por eso hay ancianos, por eso hay diáconos, por eso hay ministros, por eso hay evangelistas, por eso hay una iglesia. Dice aquí, enseñarles a distinguir ¿qué? Lo falso de lo verdadero. Pero mira lo que pasa ahora. Eso no es un labor tan fácil. Dice, requería ¿qué? Cautela y paciencia. A ver, iglesia. Pero es la misión de la iglesia. Por eso está establecido. Y Pablo habla de los obispos que se había separado para proteger a la iglesia. Y ese propósito tiene, ¿verdad? Pero sigue diciendo aquí, Gálatas capítulo 3, Pablo dice, en el versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de, ¿qué? Estos son... Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Abraham fue justificado, porque dice ahí, le fue contado por justicia, ¿bajo el viejo pacto o bajo el nuevo pacto? Esa es la pregunta. ¿Bajo el viejo pacto o el nuevo pacto? Abraham fue justificado. Pues seguimos un poquito más y vamos a contestar esa pregunta. Pero de repente uno piensa, Abraham, ¿cuándo vivió Abraham? Hace mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Antes de la cruz? Sí. ¿Antes de Sinaí? Sí. Hace tiempo, ¿eh? ¿Vivió Abraham? Vamos a contestar eso con
en unos momentos. Quiero repasar la historia aquí un poco. Aquí hablando del Uriah Smith y otros ministros, la gran mayoría para su tiempo. Esto es el tiempo de 1888. ¿Por qué yo traigo esto? Porque esto fue una gran lucha dentro de la iglesia. Esta postura, viejo pacto, nuevo pacto. Había una gran lucha dentro de lo que era el año 1888. Dice Smith, que representaba a muchos de los otros ministros este punto de vista, no solamente él, enseñó que realmente solo había, ¿cuánto? Un plan. Solamente había uno. Un solo pacto que Dios había hecho con Abraham. Noten bien. Y que había llevado adelante en dos, ¿qué? ¿Cómo se llaman esos dos? El viejo y el nuevo pacto. Ahora yo te pregunto algo, mis hermanos. ¿El viejo pacto y el nuevo pacto es lo mismo? ¿O hay una diferencia? Bueno, según Smith sí, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Es lo mismo o hay una diferencia? Dice aquí, en el cumplimiento de esa promesa que dio a Abraham, había dos fases. Dos, ¿qué dice ahora? Quiere decir que en un tiempo las personas fueron salvos bajo el viejo pacto. Según esto, y después de un marco de tiempo, algunos piensan la cruz, de ese momento adelante, ahora son salvos a través del nuevo pacto. Así dicen muchos y así se predica. Había dos fases, dos dispensaciones de tiempo, ¿verdad? Está hablando. Dice, y en cada una de las dos seguía la misma idea. Es decir, que era lo mismo el viejo pacto de nuevo. Yo quiero mirar el viejo pacto. Usted me dice si es lo mismo que el nuevo. Dice Éxodo 19:8. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué dijeron el pueblo? ¿Qué dijeron todos? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo hizo una promesa, por decir pacto, una promesa le hicieron. Dios había dado una promesa ¿cómo te digo? ¿Al respecto también? ¿O solamente el pueblo dijo, no, nosotros vamos a hacer y vamos a cumplir? ¿Dios había prometido algo? Sí. ¿Qué prometió? Yo no he visto nada que prometió Dios aquí. Solamente Dios, el pueblo hizo una promesa. Hicieron una promesa. Ahora te pregunto, ¿ellos podían cumplir esa promesa? Cualquiera se para a decir aquí, no, yo voy a hacer todo lo que Dios me dice. Yo lo voy a cumplir porque yo voy a ser fiel, yo voy a ser leal a Dios. Muchos de nosotros hablamos así, especialmente públicamente. Yo voy a ser fiel, yo voy a hacer todo lo que Dios me dice. En el momento que fallamos una vez, se rompió el pacto. Era un momento que fallamos una vez. Se rompió el pacto. Pero el pueblo prometió que ellos iban a hacer todo. ¿Cuánto es todo? Todo lo que Dios ha dicho, nosotros vamos a cumplir. ¿Podemos decir eso de uno de nosotros aquí? ¿Alguien ha cumplido todo lo que Dios ha dicho? ¿Uno de nosotros? Ni uno. Ni el anciano, ni el pastor, nadie. Entonces, ¿quién puede ser salvo bajo el viejo pacto? Alguien para el tiempo que cuando estaban en el Sinaí o cualquier momento en la historia hizo todo lo que Dios ha dicho, a menos separando a Jesús, porque sí lo hizo, ¿no? Lo interesante es cómo lo hizo Jesús.
Dice aquí, la primera fase o dispensación era la del viejo pacto, según Smith y los ministros, que se inició cuando Dios entró en un pacto con Israel. ¿Cuándo? En el monte Sinaí. Dice aquí el pueblo prometió guardar los 10 mandamientos y cualquier otra cosa que el Señor pudiera requerir. Eso decir, ley ceremonial o cualquier otra cosa que Él requiere, ellos tenían que cumplirlo todo porque ellos prometieron. Dice, en otras palabras, no sé, un error aquí. Ellos firmaron un cheque como en blanco para todo lo que el Señor les pusiera. Es como decir un niño a sus padres: mami, papi, por favor, yo quiero que usted me traiga aquí o me des algo. Y dice: y si tú, yo voy a hacer todo lo que tú me dices. Yo voy a cumplir todas tus palabras. Y entonces, para que me des lo que te estoy pidiendo. Ahora yo te pregunto, si el muchachito no cumple con su palabra, y si los padres dicen: sí, está bien, tú haces todo lo que yo te digo. Tú haces todo lo que yo te digo y yo te voy a complacer. Yo te voy a llevar a tal lugar, o te voy a comprar lo que fuera, o lo que ¿cómo es? Si el muchachito no cumple con eso, ¿qué pasó con esa promesa, con ese pacto? ¿Verdad que sí? Uriah Smith sostenía que la deficiencia del viejo pacto no estaba en Dios, ni necesariamente en el pueblo, ¿o no? Sino en las propias promesas, pues eran las mejores promesas que Dios podía hacer en aquel tiempo. Es decir, que en ese momento era lo único que Dios podía darles a ellos. Y Uriah Smith entendía que era la ley ceremonial el viejo pacto. Eran las mejores promesas que Dios le podía dar para ese momento. No lo podía dar más. Sangre de cabritos, de corderos, era lo mejor que Dios podía hacer para ellos. ¿Qué tú piensas, hermano? ¿Sería cierto eso? ¿O Dios le podía dar algo mejor? El problema estaba en que el viejo pacto no era capaz de llevar el asunto hasta su consumación final, debido a que le faltaban los sacrificios apropiados, disponiendo solo de la sangre de animales. Dice, ok, pues no es suficiente. El problema, así, cuando Cristo vino a la tierra, el viejo pacto de las leyes, mira bien lo que él explica que es el viejo pacto, ¿eh? El viejo pacto ¿de qué? Eso está mal, perdón. De las leyes ceremoniales, ¿qué dice acá? Fue abolida y se puso en su lugar, ¿qué? Mediante el sacrificio de Cristo. Voy a repetir mi pregunta. ¿Abraham fue justificado bajo el viejo pacto o el nuevo pacto? Muy bien. ¿Y cómo explicamos eso? Noé fue justificado. ¿Qué tú piensas? ¿Noé fue justificado? ¿Era un hombre justo? ¿Ah? ¿Fue justificado? Ok, Noé. Estamos hablando mucho tiempo atrás, ¿no? Noé, ¿viejo pacto o nuevo pacto? ¿Fue justificado bajo cuál? Dice aquí, en su lugar, el nuevo pacto mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, que era la simiente que había de venir, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. El nuevo pacto suplía la deficiencia del viejo a proveer un sacrificio que quitaría el pecado. Ahora vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice Hebreos 8:6.
Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido por mejores promesas, hablando de Jesús. Porque si aquel primero, noten bien lo que dice, aquel primero hubiera sido sin defecto. ¿Cómo estaba el primero? No había sacrificio que quitar. Pues entonces tú no me puedes decir que el primero es igual al segundo. Tú no me puedes decir que el primero y el segundo es uno y que es lo mismo. No lo puede decir, porque dice aquí, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado llegar lugar para qué. Es decir, que si el primero no tenía defecto, no hubiera necesidad por un segundo. ¿Eso es cierto? Entonces, ¿qué, mis hermanos? Sigue leyendo allá. Ahora estoy leyendo aquí de patriarcas y profetas, pero dice aquí, el pueblo no se dio cuenta, a ver si caemos dentro de este pueblo. ¿De qué? De sus propios corazones, y que sin Cristo les era imposible, ¿qué? Guardar la ley de Dios. ¿Sabe que muchas veces queremos hacer promesas a Dios que no podemos cumplir? Y eso es lo que hizo Israel. Y a veces no hace falta mejor reconocer nuestra necesidad. Reconocer que hemos pecado, que necesitamos un Salvador, que necesitamos que Él more dentro de nosotros, que queremos ser limpios y queremos que Él more dentro de nosotros y vive su vida dentro de nosotros, en vez de hacer promesas que no podemos cumplir. Está diciendo, no, Dios, yo voy a hacer esto, yo te voy a agradar, yo te voy a... Y no podemos hacer ninguno. Ahora, reconociendo, Señor Jesús, ayúdame, porque yo estoy mal, yo estoy tibio, yo creo que estoy bien, tengo problemas serios y tengo necesidad de un Salvador. Yo tengo pecado en mi vida, yo quiero confesarlo, pero necesito que tú me des la victoria en la vida. Ahora, si algo bueno se hace dentro de nuestra vida, es porque Jesús estaba morando dentro de nosotros. Y eso se llama el nuevo pacto. Eso se llama nuevos pactos. Mira lo que dice Deuteronomio 27:26. Dice, maldito el que no, ¿qué? Las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Oye, en estos textos que vamos a ver, estos últimos textos, hice la presentación muy cortita esta mañana, porque no quería como cansarlos, quiero que en la tarde sigan. Vamos a ver que los requerimientos de la palabra de Dios son justas y son buenas. Pero el problema es nosotros. Nosotros tratamos de ofrecer y prometer lo que no podemos. Lo mismo que hizo Israel en el Sinaí. Mira, te pregunto, ¿ustedes conocen la historia de Moisés y el pueblo de Dios en el Sinaí? ¿Se recuerdan de esa historia? Casi historia de niños, ¿verdad? Cuando Moisés desciende, él viene con ¿qué? Sus manos, a ver. Ahora, cuando Dios quiso hablar directamente al pueblo, ¿qué hicieron? Entonces, explícame otra vez, ¿por qué prometieron lo que prometieron? ¿Cómo era eso? ¿Quién dijo?
Joan, porque ellos tenían miedo. Y no quería que Dios les hablara a ellos. Tenía miedo, quería esconder su rostro. ¿Cómo estaba el rostro de Moisés? A ver. Brillantes, alumbrando. Pero ahora viene la presencia de Dios. Solamente escuchar desde lejos la presencia de Dios. Y tenían miedo porque eran pecadores. Estaban llenos de pecado. Y decían, no, Moisés, vete tú. Y todo lo que Dios dice, nosotros vamos a hacer. Dile que sí. Pero no queremos nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿eso representa a nosotros? Esas fueron las condiciones. Y esa fue la promesa que ellos hicieron. No, Moisés, note bien, Moisés como profeta intercede en favor del pueblo. Hablas a Dios de lo que dice el pueblo. Y habla al pueblo de lo que dice Dios. Y lo que quiere mandar al profeta. No, dile Dios. Pero que no hable directamente a nosotros, sino que, pues, dile a él, sí, no, todos los requisitos los vamos a cumplir. ¿Estaban preocupados ellos que estaban en rebelión contra Dios? Bueno, solamente de miedo. Que no querían ser destruidos, pero no estaban arrepentidos de sus corazones. No quería estar limpio con Dios. Dice aquí, mirando la historia otra vez, hablando de los ministros John C. Wagner que hemos mencionado aquí, que traen un mensaje a la iglesia, ellos vieron las cosas un poco diferentes. En 1888, y noten bien, esto fue una lucha dentro de la iglesia. Primera postura, citamos a Uriah Smith, dijo, los dos pactos son la misma. Ya hemos visto que eso no es cierto. Ahora Wagner y Jones tenían otra postura. Dice, vieron los dos pactos no como representando dos, ¿qué? No como un asunto de tiempo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sino representando la condición de ¿qué? Del corazón, al margen del periodo de tiempo en que la persona hubiera vivido. Quiere decir, bueno, voy a seguir un poquito aquí. Mira lo que dice. Si perdieron todo, mira. El hombre puede estar, ¿cuándo? Hoy bajo el ¿qué? El viejo pacto. Haciendo promesas vacías que no pueden cumplir. Tanto como lo estuvieran los reunidos allí en Sinaí, puedo estar haciendo el mismo pacto. No, Dios, tú sabes, yo no te voy a fallar. Yo voy a cumplir tu palabra. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a ser fiel a ti. Y cuando cumplimos y quebrantamos ese pacto, no cumplimos y quebrantamos, en ese momento se quebró. Y de ese momento adelante, ¿qué? ¿Qué queda? Wagner enseñó que el segundo y nuevo pacto existía antes que se hiciera el pacto en Sinaí. El segundo pacto, esto sí quizás nos cuesta entender. El segundo pacto existía antes que se hizo el primero. Pues yo te pregunto, Abel, ¿tú crees que Abel sería justificado? ¿Abel? ¿Justificado? ¿Bajo qué pacto? ¿El viejo pacto o el nuevo pacto? Dice, Wagner enseñó que el segundo o nuevo pacto existía antes que se hiciera el pacto de Sinaí o el primer pacto. Y que, de hecho, el segundo pacto existía en todas sus facetas mucho tiempo antes del primero, el viejo. Incluso desde los días de ¿quién? Muy lindo. Mira lo que dice la Biblia. Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, viene días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. Mira, en el primer pacto, ¿quién prometió cosas? El pueblo. En el segundo pacto, ¿quién viene a dar la iniciativa a hacer promesas ahora? Dios es ahora prometiendo lo que va a hacer. Ahora, Dios sí puede cumplir lo que Él dice que va a hacer. Muy distinto. El hombre puede decir, yo voy a hacer esto, aquello. No importa. Pero Dios dice lo que va a hacer. Dice el versículo 9, y no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué dice? ¿La culpa tiene Dios? No, ellos hicieron promesas, no cumplieron. Y yo me de ellos, dice el Señor, dice, por lo cual este es el pacto que yo o que haré con la casa de Israel después de aquellos días, del pacto que yo voy a hacer con ustedes ahora, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Ahora ya te pregunto, cuando Dios pone sus leyes en mi mente, ¿cómo me comporto yo? Y sobre su corazón las escribiré. Es decir, tengo la ley de Dios aquí y tengo la ley de Dios aquí. ¿Pero por qué? Porque Él lo ha puesto ahí. Ahora sí, mis hermanos, vemos la manifestación de Dios dentro de los santos y dentro de su iglesia. Es muy distinto, mis hermanos. Muchas veces creemos que estamos enseñando o viviendo esto cuando estamos haciendo promesas falsas que no podemos cumplir. Y no tenemos la santificación, no tenemos la experiencia, no estamos viviendo como estamos en el día de expiación, no estamos afligiendo nuestras almas, mis hermanos, porque estamos en el día de expiación en ese momento. Por lo tanto, no es Dios, no es Cristo que ha hecho la obra dentro de nosotros, sino nosotros prometiendo algo que realmente no podemos cumplir. Pero Dios nos ayude, mis hermanos, que podemos reconocer primeramente, todos los días, más que nada, que yo soy algo débil. Y yo necesito poder divino en mi vida para poder vencer. ¿Sabes que en el mismo Getsemaní, Cristo tuvo temor? ¿Me escucharon? Porque algunos se creen que Cristo vino sin sentimientos, no como hombre, no estaba preocupado, no podía tener temor, no se ponía triste porque era Dios. Pero déjeme decirle, Cristo vino y sí, Cristo era los poderíos de los cosmos, pero todas las cosas lo puso aparte para varios motivos. Unos para demostrarnos realmente el camino, por decirlo así, y para que Él podía experimentar también, para compadecer de nosotros nuestra experiencia. Ahora, en el Getsemaní, ¿sabe que Cristo tuvo temor? Que este cuerpo, que esta carne no podía soportar la prueba, que era muy débil, que no iba a aguantar la lucha, la guerra espiritual. Dice ese momento, ¿se recuerda lo que hizo? Estaba orando a Dios. ¿Y Dios qué hizo? ¿De qué manera? Lo fortaleció. ¿De qué manera? Envió un ángel y lo dio fuerza. De la misma manera que podemos nosotros. De la misma manera. Ahora, Dios nos ayude que podemos tener esta experiencia, mis hermanos. Pondré mis leyes en sus mentes
y escribirla en su corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahí sí que pueden ser pueblos ahora. Mira lo que dice Salmos 48, dice: hacer tu voluntad, Dios mío. ¿Me ha qué? Mira, cuando se dice eso, es porque ha llegado esta condición, es porque ahora están bajo el nuevo pacto, y dice ahora yo amo hacer tu voluntad, porque ahora tu ley está en mi corazón, mi mente. Tu ley está en medio de mi corazón. No es algo forzado, no es algo pesado decir, ay, es que el sábado otra vez, no, a ver cómo hago ahora. Y todos los días de la semana estamos, ay, qué bueno que ya llegó el domingo, ya llegó el lunes y podemos hacer lo que me da la gana a mí. Pero llegas al sábado, tú ves cómo se levantan los sábados, mis hermanos. Yo digo porque yo no sé cómo se levanta, yo no estoy en tus cuartos en los sábados, ¿eh? Los sábados se levantan más lentos, y dicen, no, porque es el día de reposo, hay que ir más lento. Y ahí diciendo, no importa la hora que yo llego, en el momento que yo llego, y una cosa, pero todos los días en la mañana, a las 4 o las 5 de la mañana, se reportan allí al trabajo, dicen, no, yo llego antes de tiempo para agradar al patrón del trabajo. ¿Tendrán nosotros la ley de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes, viviendo de esa manera? Ansiosos que se ponga el sol el sábado porque queremos ir al domingo, porque queremos salir a comer, a tomar bebidas y ir a las tiendas a disfrutar las cosas que no podemos hacer en el sábado. ¿Tendremos la ley de Dios aquí? La lectura bíblica. ¿Qué es lo que dijo Jesús? No hay que leerlo mucho, ¿no? Porque Él que me envió, ¿quién envió a Jesús? El Padre conmigo está. ¿Queremos que el Padre esté con nosotros? Dice aquí, no me ha dejado solo el Padre, y Cristo ha demostrado cómo tenemos que llegar al Padre, es a través de Cristo. ¿Verdad? Y dice ahora, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué? Porque tenía las leyes de Dios en su corazón y en su mente. Y si queremos hacer lo que le agrada al Padre, pues necesitamos que Jesús more dentro de nosotros, que el Espíritu Santo puede morar en nuestras vidas, y nos despojamos del yo, ¿se recuerda? Hablamos de escuela sabática. Tenemos que primeramente aprender a ser peregrinos aquí en esta tierra. Tanto la búsqueda de cosas materiales, placeres, y yo quiero una casa, quiero un carro, y quiero estar establecido en las cosas financieras, económicas y todas las cosas, menos el servicio de Dios. El servicio de Dios yo hago como me cabe, dentro de mis metas primero. Y tengo mis metas establecidas, ahora las cosas de Dios, pues como cabe, si cabe por acá, y cabe, entonces yo los hago. Yo te pregunto, ¿cuál debemos poner en primer lugar? La gente se cree que Jesús vivió de la manera que vivió porque era Jesús, y eso era Él, pero eso era para Él, no para mí. ¿Jesús dónde vivía? ¿Cuántos carros tenía? ¿Piscina? ¿Casa? ¿Los discípulos? ¿Qué le enseñó a los discípulos? De esas cosas no queremos hablar, ¿verdad? Los mártires nos dieron mucho testimonio. Muchos eran de renombre, algunos eran personas importantes, algunos tenían títulos, eran ricos. ¿Tú sabes lo que tenían que hacer para ser mártires? Para entregar su vida a Jesús. Entregar todo. La pregunta es si estamos listos para eso en estos últimos días.
Porque para ser salvos va a requerir que demos todo en la vida. Lo damos todos, todo lo que somos, pero para el servicio de Dios. ¿Sí? Este último texto, otra vez, que dimos como la lectura bíblica, me llama mucho la atención, porque el mismo Jesús, otra vez que hemos mencionado, cuando Jesús viene, Él vive la vida que tenemos que vivir. Él dio ejemplo, solamente hay que seguir lo que hizo Jesús. Jesús quería agradar al Padre, quería cumplir sus mandamientos, y Él demuestra cómo lo hizo, cómo nosotros lo necesitamos también. Necesitamos la victoria en la vida, es por el poder divino. Ahora, la Biblia nos dice algunas cosas bien claras. Nos dice y nos da unas cosas bien claves. ¿Queremos acercarnos a Dios? ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Poner el reino de Dios en... y aquí que se nos hace difícil. Porque nosotros queremos las cositas de esta vida. Pero se recuerdan, son súbditos de qué reino. O queremos ser norteamericanos, United States of North America. O queremos ser puertorriqueños o mexicanos o lo que fuera. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos ser nosotros? Pues yo soy orgulloso de ser pero yo no hablo de que yo quiero ser ciudadano del reino de Dios y súbditos del reino. Déjenme decirles, cuando Cristo viene, todos los reinos del mundo. Así que si quieren pertenecer a alguno de esos, hay que disfrutarlo por el poco tiempo que queda, porque pronto se desaparece y no estarían nosotros con todo eso desaparecido también. Ahora, si somos establecidos súbditos del reino, tendremos que vivir de esa manera, aquí, ahora, en esta tierra. Dios va a tener un pueblo que representa a Él aquí. Se llama la iglesia. Se llama la iglesia y tiene principios, hablan, viven, hacen lo que dice su palabra. No el séptimo día de la semana, ¿no? Los 7 días de la semana, los 24 horas del día, viven, actúan de esa manera. Así que Dios nos ayude, mis hermanos, en estos últimos días, que podemos agradar al Padre. ¿De qué manera? Viviendo ahora en el nuevo pacto, mis hermanos, donde la promesa de Dios se puede cumplir en nosotros, donde Él puede hacer la obra dentro de nosotros. Yo te pregunto por último, yo sé que lo hizo esperar mucho. Si yo tengo pecados escondidos y no quiero confesarlas, y entiende que confesarlas también es abandonarlas. Si yo tengo esos pecados en mi vida, ¿Dios hará esa obra dentro de nosotros? ¿De poner sus leyes en nuestro corazón y nuestras mentes? Claro que no. Tuviera que estar confesados y abandonados esos pecados. Una condición limpia para que ahora nuestro Dios puede venir y morar dentro. El deseo de santificar, de purificar. Y eso es la obra que se hace en el día de expiación. Una obra de purificación de los santos. Ahora, Dios nos ayude en esta tarde, mis hermanos. Antes que cantamos, que podamos honestamente reconocer nuestra necesidad e ir donde Él, pedirle ayuda, pedirle perdón, pero también pedirle poder
fuerzas, poder de lo alto para vencer esos pecados en la vida. Las personas que traían sacrificios ellos eran justificados. ¿Alguna persona que trajo sacrificio eran justificados? ¿Sí o no? Sí, ok. ¿Por qué cosas fueron justificados? ¿Por su obediencia o por fe? Aunque eran animales y sangre de animales, sí, la sangre de esos animales no vale lo que vale la sangre de Cristo, nunca. Pero por fe, en la creyendo que sí vendría el Mesías, sí el Hijo de Dios vendría para salvarlos, por fe la sangre de esos animales y la obediencia, por fe, santificaba a un pueblo. Dios nos ayude que podemos obrar por fe en nuestras vidas. ¿Sí? Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, venimos en tu día santo a santificar y glorificar tu santo nombre. No porque tenemos nada bueno, no porque lo merecemos y que tenemos algo especial. Es solamente por tu misericordia, tu gracia y bondad que estamos aquí. Le damos gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad de venir en libertad a adorar tu santo nombre a este lugar. Y gracias, Señor, que podemos tomar este tiempo para meditar tus obras en nuestra vida. Podemos reconocer cómo tú has obrado en nuestro favor. Nuestros hechos, nuestras acciones realmente merecemos la muerte. Y aquí estamos, vivos, pero postrados. Le pedimos, Señor, que tú puedes obrar en nuestras vidas. Te aceptamos por fe, Señor. Reconocemos nuestra falta, nuestra necesidad, pero deseamos que tú nos santifiques y que podemos tener victorias en la vida por tu poder. Santifica y levanta tu iglesia, oramos, Señor, que puede ser útil para hacer una obra final en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.